El miércoles 24 de junio de 2026, en menos de 24 horas, múltiples terremotos sacudieron el cinturón de fuego del Pacífico y Venezuela fue la más golpeada. Dos sismos con apenas 40 segundos de diferencia, el primero de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con epicentro en el estado de Yaracuy. Hoy 30 de junio la cifra oficial asciende a más de 1.750 personas y más de 5.000 heridos y al menos 22.000 hospitalizados. 855 edificios afectados, 189 colapsados totalmente y un país declarado en emergencia. Este ha sido el peor terremoto en Venezuela en más de un siglo. Y al mismo tiempo la tierra tembló en Japón, California y Filipinas. Colombia también sintió el temblor desde Bogotá hasta Barranquilla. Los medios están donde deben estar, con las víctimas, con los rescatistas, con los que lo han perdido todo. Pero hay algo que lleva 400 años ocurriendo en los grandes terremotos, algo que la ciencia reconoce, estudia y que todavía no puede explicarlo del todo. Antes de esos terremotos en el cielo aparecen luces. El 24 de junio a las 6:04 de la tarde hora local, el suelo de Yaracuy se partió en dos. El primer sismo de magnitud 7.2 a 23 kilómetros de San Felipe. 40 segundos después, el segundo de 7.5 a 28 kilómetros de Yumare, profundidad de apenas 10 kilómetros, lo suficientemente superficial para que las ondas viajaran con toda fuerza hasta Caracas, La Guaira, Carabobo y más allá. 189 edificios colapsaron por completo, 666 más quedaron con daños severos. Solo en La Guaira, un complejo habitacional de 3.400 apartamentos fue evacuado en su totalidad. El aeropuerto internacional de Maiquetía sufrió daños estructurales y en las primeras horas la gente dormía en las calles porque no sabían si era seguro volver. Ese mismo día Japón registró un sismo de 6.9 frente a la isla de Honshu. California sintió uno de 5.6 en el condado de Mendocino. Filipinas reportó actividad. Colombia sintió el temblor venezolano hasta Bogotá. Todo dentro o cerca del cinturón de fuego del Pacífico, la franja de 40.000 kilómetros que rodea el Océano Pacífico donde ocurre el 90% de los terremotos del mundo. Las luces que nadie cubre. Ahora bien, cada vez que ocurre un terremoto grande, y digo esto con fuentes, hay personas que reportan luces extrañas en el cielo, antes, durante y a veces después. Destellos, colores inusuales, orbes, lo que inmediatamente genera una sola palabra en redes sociales, ovnis. Pero esto no es una conspiración, no es un mito. Tiene un nombre científico, Earthquake Lights, en español luces sísmicas. Están documentadas desde el año 869 en Japón. Los cronistas de Sanriku describieron luces en el cielo antes de un terremoto devastador. En 1930, durante el terremoto de la península de Idu, fueron observados a 100 kilómetros del epicentro, en Pisco, en Perú. En 2007 quedaron grabadas en cámaras de seguridad también. El ingeniero irlandés Robert Mallet, considerado el padre de la sismología, documentó este fenómeno en 5 publicaciones entre 1851 y el 55. No es folclore, es ciencia con siglos de registros. Lo que dice la NASA. En 2014 el cristalógrafo Friedemann Freud, investigador del Centro de Investigación AMES de la NASA, analizó todos los casos documentados de luces sísmicas desde el siglo XVII. Su conclusión, más del 90% ocurrieron sobre fallas en zona de subducción, exactamente donde las placas tectónicas chocan una con la otra y que se hunden bajo la Tierra. La hipótesis más aceptada es que cuando las placas chocan, la fricción genera una carga eléctrica que sube a través de las rocas y se manifiesta en la atmósfera como luz. Similar en principio cuando frotas un suéter de lana y genera electricidad estática, solo que a escala geológica. Pero hay un problema. Un estudio publicado ese mismo año en la revista Seismological Research Letters analizó 65 terremotos históricos asociados a luces sísmicas y encontró que en la gran mayoría no ocurrió en bordes de placas sino dentro de ellas, donde según la teoría principal no debería ocurrir. El geofísico John Deere del Servicio Geológico de los Estados Unidos lo dijo sin rodeos: las luces sísmicas son reales sin duda, pero su causa exacta sigue siendo debatida. La conexión con los ovnis. Y aquí viene la conexión que a muchos les incomoda y a otros les fascina. En 1975 el psicólogo Michael Persinger de la Universidad Laurentiana de Canadá propuso su teoría de la tensión tectónica. Según Persinger, algunos avistamientos históricos de ovnis podrían ser exactamente eso: luces sísmicas generadas por la tensión de las fallas geológicas, no extraterrestres, no naves, sino plasma eléctrico generado por el movimiento de las placas. Fenómenos luminosos reales inexplicados que la cultura popular interpreta como ovnis, porque la ciencia no ha dado una respuesta definitiva.
El 22 de mayo de 2026 el gobierno de Estados Unidos publicó una segunda entrega de archivos desclasificados sobre ovnis. Entre los materiales había un video de 2022 donde aparecen objetos esféricos entrando y saliendo del agua cerca de un submarino, las imágenes infrarrojas de orbes moviéndose en el Golfo Pérsico y el testimonio escrito de un oficial de inteligencia describiendo durante una misión de helicóptero en el 2025 que innumerables orbes naranjas se movían en todas las direcciones. Orbes, esferas, luces en movimiento, las mismas palabras que usan quienes reportan avistamientos antes de los terremotos. ¿Son lo mismo? No hay una evidencia que lo confirme. Pero la coincidencia de vocabulario entre dos fenómenos que el gobierno trata por separado es al menos una pregunta legítima. Tenemos múltiples terremotos en 24 horas, un país en emergencia, un fenómeno luminoso documentado desde hace más de 1000 años que la ciencia confirma que es real, pero que no termina de explicar. Pues ¿por qué es? Y un gobierno que acaba de publicar miles de archivos sobre objetos luminosos inexplicados en el cielo. ¿Son lo mismo? Pues probablemente no en la mayoría de los casos. Podría haber casos donde se superpongan. Pero es una pregunta que ningún investigador serio descarta del todo. Lo que sí sé es esto: hay fenómenos reales, verificables, documentados por la ciencia y por los gobiernos que no tienen una explicación completa. No te estoy pidiendo que creas nada, solo te pido que te preguntes, que te cuestiones. Si estás en Venezuela, en Colombia, en Perú o en cualquier país de la región y has visto algo en el cielo antes o durante un temblor, cuéntanos en los comentarios, descríbelo con fecha y lugar. Estamos documentando. Y antes de finalizar, una pregunta. Si las luces sísmicas pudieran usarse para predecir terremotos con horas de anticipación, ¿querrías que los gobiernos lo investigaran en serio o preferirías que siguiera siendo una información clasificada? Antes de que te vayas, algo que encontré investigando y no pude ignorar: el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, declaró esta semana algo que debería estar en todos los noticieros. Frente a Lima hay una alta probabilidad de un terremoto de magnitud 8.8 en el futuro. Solo en lo que va del 2026 se han registrado 379 sismos en Perú. El territorio latinoamericano, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, está sobre alguna de las fallas más activas del planeta. No es alarmismo, es geología. Y si las luces sísmicas son reales, que lo son, y se ocurren antes de los grandes terremotos que en muchos casos ocurren, la pregunta práctica que nadie está haciendo es esta: ¿podríamos usarlas para advertir los terremotos a tiempo? Pues nadie tiene todavía una respuesta. Es por eso que hoy envío un saludo a los hermanos venezolanos. Mucha fortaleza para todos los que han perdido a un ser querido.